La selección Colombia sacó 6 puntos de 6, puntaje perfecto en esta fecha FIFA de eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Y hoy acá en A un Toque vamos a hablar sobre esas claves de lo bueno y lo malo que dejaron estas jornadas. Colombia obtuvo puntaje perfecto, 6 de 6, ganándole y remontando a Brasil y ganando por la mínima ante una Paraguay que ya lo último, en los últimos 10 minutos, empezó a complicar ya con pelotazos, prácticamente a lo que juega Paraguay, a la paraguaya, como muchos lo decían. Y hoy vamos a hablar sobre lo bueno y lo malo, Diego, que ha dejado esta jornada de eliminatorias rumbo al Mundial 2026. ¿Qué le parece? ¿Empezamos De, por lo bueno o empezamos por lo malo? ¿Por qué quiere? yo creo que por lo bueno, que es Empezamos por lo bueno. sí, Yo creo que uno de los puntos, y para mí el jugador de esta fecha de eliminatorias, sin duda ha sido Castaño, por parte de Colombia. La inclusión de Castaño no solo mejoró en cuanto a fluidez de juego al equipo, eh, eh, digamos que en el partido de Brasil se vio la agresividad que además tiene sin pelota, la intensidad que tiene para el tema del robo y la presión, pero además en el partido de Paraguay vimos también otro rol distinto en Castaño, ¿no? Me recordó mucho a Puerta, hay que decirlo en la sub-20, en ese sí, es cambio verdad. de pivot a, digámoslo que un estilo 8 o un mixto de ser como la batuta de de esas posesiones y esas interacciones que tenía la selección Colombia. ¿Cómo lo vio usted? Sabe que me parece muy bueno que hable sobre la cuestión defensiva, porque digamos que nosotros que conocemos a Kevin Castaño desde hace ya varios años, porque ya lo seguimos desde hace yo creo que unos 2, 3 años en Águilas. Una de las cosas que siempre le veíamos digamos que esa lectura que tiene a la hora de presionar, de robar, de ver dónde puede ir a interceptar un balón o dónde puede ir a ahogar un rival, y es una de las cosas que Kevin Castaño ha mostrado mucho y que por ahí poco se habla de él en ese sentido, porque es que lo que pasa es que Kevin Castaño, todas las miradas o todo lo que ofrece con balón se lleva todas las miradas y todos los elogios, porque lo que ha ofrecido con balón, esa mejoría que le ha dado al equipo con balón, en salida de balón, en ese juego corto, en esos desplazamientos largos que a veces tiene para tocar y tocar zonas o sectores un poco más arriba, creo que le ha hecho lo ha beneficiado mucho a la selección Colombia de Lorenzo. Y sí, concuerdo mucho con usted sobre que es uno, o quizás el nombre para Colombia en esta doble fecha FIFA, el afianzamiento de Kevin Castaño. Sí, sobre todo porque es que al menos, por ejemplo, en el partido de Paraguay se dieron circuitos de juego muy buenos. Jugadas a uno, dos toques, toco y me voy. Yo creo que, por ejemplo, y eso lo empezó a mostrar también contra Brasil, que no era un mediocentro que se quedaba simplemente en la posición, sino que seguía o sea, una lectura de juego para darle continuidad a las jugadas. Entonces eso permitía una fluidez que muchas veces la selección Colombia con Lerma no tenía al ser tan posicional y también digamos que cuando Lerma era el pivot defensivo en las primeras eras, en los primeros partidos de esa era de Lorenzo, las distancias entre un pivot y un interior eran totalmente distanciadas. Ya vemos, inclusive hasta posicionales, eran muy estáticos los jugadores en ese sentido. Ya estamos viendo ya un equipo mucho más fluido en ese sentido en cuanto a posesiones. em, y lo mejor de todo es que empieza a interactuar los buenos, es decir, no vemos un Arias estático por derecha o como interior entre líneas, no vemos a un James en enganche simplemente esperando su posición, sino que dependiendo en dónde esté la ubicación del balón, empiezan a hacer esas interrelaciones y sobrecargar ciertas bandas o ciertos sectores del campo con distancias muy cortas, lo que permite obviamente digamos que los buenos y los talentosos se unan y que en muchas ocasiones lo que hicieron en Paraguay era descargar hacia los sectores débiles para que se atacara de forma mucho más precisa. Falta es el tema de finalización, pero eso ya lo vamos a tocar más adelante. Pero yo voy a mencionar
otra de las grandes cosas buenas que se mostraron en esta fecha de eliminatoria y fue Cristian Borja. Es decir, contra Paraguay me pareció que inclusive es un lateral que se adapta mejor a esos circuitos de juego, a esas interacciones que hacen muchas ocasiones entre Arias, entre Castaño, entre James, entre Luis Díaz, y no es un jugador, y no es un lateral simplemente de flecha larga o de profundidad, sino que se sumaba también ese tipo de roles. Ya sabemos que defensivamente es alguien que cumple. De hecho, de los laterales que más bajos tuvo Lorenzo contra el partido de Paraguay, Borja tenía un escalón de altura mucho más bajo al de Muñoz. Por obvias razones, Arias se interiorizaba y dejaba todo el carril totalmente descubierto, mientras que Borja sí guardaba más su posición en apoyos a esos dos centrales. Pero se ha hablado muy poco y es el tema de los centros. Con Machado los centros van a donde caigan. Con Muñoz pasa lo mismo. Con Borja, los centros, al menos de lo que vimos, dentro del primer gol de Luis Díaz contra Brasil, el empate, y de lo que pudimos observar contra Paraguay, de hecho, si no estoy mal, la jugada del penal llega de un centro de él, Sí. que le llega para Muñoz, Muñoz que llega al área y le deja la pelota a Borré y bueno, ahí llega la jugada de penal. Pero vienen de centros hacia segundos palos para jugadores que al menos o vayan llegando a esa zona de remate o que estén en condición de ventaja. Es un jugador que centra hacia a donde está su compañero, no centra donde caiga. Y parece importante resaltarlo porque si hay algo que nosotros en el fútbol colombiano y sobre todo el futbolista colombiano en ese tipo de posiciones carece en muchas ocasiones, es la claridad en ese sentido en cuanto a los centros. Otro jugador que es muy bueno en eso es el que se lesionó de Nacional, el lateral izquierdo, que fue de la sub-20, Andrés Andrés Salazar. Salazar, ese mismo. Y yo creo que es importante hablar de eso, de que a veces los ataques se miden más por cantidad que por calidad. Y pasa mucho con los laterales, no necesariamente que un lateral pase mucho al ataque significa que resuelva de gran manera. Muchas veces un lateral puede pasar pocas veces, pero su influencia, su toma de decisiones, la cuestión técnica puede ser mucho más importante y puede hacer que esos pocos ataques en calidad sean muchísimo más importantes. Y eso lo hemos tocado bastante y creo que Borja cumple con eso porque no es un lateral que pase constantemente, sino que sabe cuándo pasar y cuándo no, Exacto. cuándo por ahí hacer un toque corto. Entonces creo que se ha encontrado una muy buena alternativa con Cristian Borja, que más allá de que tiene ya 30 años, que está en su pleno, por así decirlo, pues está jugando en Europa, está cumpliendo bastante bien en la liga portuguesa, entonces creo que es una buena alternativa, tanto porque tiene buena continuidad, porque está jugando Champions League y demás, entonces creo que se encontró una muy buena alternativa, es una noticia positiva. Sí, vea, y para terminar el tema de lo bueno que dejó esta fecha, hay que hablar del Lerma y Castaño en Paraguay, ¿no? Porque nosotros en los videos anteriores habíamos dicho que dependiendo a quién colocara Lorenzo en esa posición, iba a determinar la postura de juego de la selección Colombia en ese partido. ¿No? Y resulta que Lorenzo saca a los dos en el mismo partido. La incógnita ante o la previa a ese partido era quién iba a ser el mediocentro retrasado, es decir, el mediocentro defensivo y quién iba a tomar una altura distinta. Yo pensé realmente cuando vi esta alineación iba a ser Lerma el que iba a tomar al menos la posición o la función que ejerce Mateus dentro del sistema de Lorenzo. ¿Por qué pensé en Lerma? Porque ya recordemos que con Queiroz Lerma tenía ese rol de jugador de interior y de llegada sobre todo. Es un jugador que sabe hacer ese tipo de rol. Pero aquí vimos es un Lerma más retrasado y un Castaño más, digamos que llevando la batuta del circuito de juego en esas posesiones de uno o dos toques que tuvo en muchos tramos del partido contra Paraguay, la selección Colombia. A mí en lo personal me gustó. No se vio el Sí, equipo partido, se complementaron muy bien, inclusive
ya lo mencionamos nosotros en videos anteriores, y es que lo que vimos del Lerma posición, del Lerma mediocentro en ese 4-3-3 es las distancias entre el mediocentro y los interiores en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, claro, eso generaba que ante un mal pase, el equipo se viera totalmente jugado en ese 4-1 que en muchas ocasiones partía. Y aquí vimos un equipo mucho más corto, distancias mucho más cortas. Eso permitía que el equipo, en caso de pérdida, pudiera robar la pelota, pero además a Lerma lo vi arriesgando mucho más en el pase. No tan conservador, pero sí arriesgando mucho más en el pase. Mucho más vertical, abriendo el juego cuando tenía que abrirlo para darle otro sentido a la jugada. O sea, en lo personal, a mí esa dupla me gustó, me pareció interesante. Sí, creo que por ahí la duda pasaba en si había complementariedad entre ambos y creo que terminó siendo positivo el examen de ambos porque hubo complementariedad entre Lerma y Castaño y lo mencionaba usted, yo pensaba también que Lerma iba a cumplir ese rol porque él en el Bournemouth y en el Crystal Palace se suele soltar bastante. Llega mucho a zona de disparo o carga a veces el área. Yo también pensaba que por ahí iba a ser el que iba a jugar un poco más adelantado, un poco más suelto, pero creo que eligió muy bien Néstor Lorenzo dónde ubicarlos a cada uno y lo que me gustó es eso, creo que yo tenía esa duda porque Lerma es un jugador muy posicional que suele recibir y tocar, ¿no? Y se queda en su sector, en su zona, entonces eso me generaba mis dudas, sobre todo en salida de balón, pero creo que estuvo bastante bien en un aspecto que nosotros dudábamos, que era con el balón. Sí. Ahora pasemos a lo malo. Sin duda, el punto más bajo que podemos ver en estas elecciones, lo de Borré, tanto en ese 4-3-1-2 o en ese 4-2-3-1 que utilizó Lorenzo contra Paraguay y en el segundo tiempo contra Uruguay. Le ha costado a Borré poder asentarse en ese 9 de la selección Colombia. Nosotros defendimos a Borré, digamos, hay que ser claros en eso, porque era el delantero que ayudaba a circuitos de juego, ¿no? Lo que pasa es que hoy los circuitos de juego de esa selección o esas posesiones que tiene la selección Colombia recaen en James, recaen en Arias, recaen en Castaño, si quieres súmele ahí a Luis Díaz, y lo que pide ya dentro de esos circuitos es mayor profundidad en otros futbolistas, ¿no? Para complementar un poco esas posesiones. Profundidad con sus laterales por banda, con Muñoz, que es el más profundo, con Díaz cuando esté posicionado en banda en el sector izquierdo, pero también lo necesita en el carril interior. Y esa profundidad, al menos en cuanto a desmarques, en cuanto a digamos que sí, en desmarques y en poder incomodar a esa línea defensiva rival, a Borrell le ha costado eso. Le ha costado y tampoco ha estado fino en cuanto a definición de cara a portería. Las que ha tenido le ha costado poder ser resolutivo. Es que creo que como el estilo cambia, obviamente, pues por ahí el perfil de los jugadores que se necesitan en ciertas zonas también cambia. Una cosa era lo que era el equipo de Queiroz, de Néstor Lorenzo en los primeros partidos, en eso que nosotros analizamos, en eso que nosotros diagnosticamos en esos primeros pasos de Néstor Lorenzo en la selección, donde era un equipo que jugaba otra cosa o que necesitaba de otro delantero, que en ese caso sí era Santos Borré, pero cuando el equipo cambia y esa selección da un giro en esa forma de jugar, en esa forma de organizarse alrededor del balón, el perfil de delantero que se necesita es otro. Y creo que ahí Borré queda viendo un poquito. No sé, no sé, yo también creo que por ahí Néstor Lorenzo debe buscar un jugador que sin balón aporte lo que aporte Borré, porque Borré si algo uno no puedes conocer es que es un jugador muy sacrificado, muy laborioso, que presiona Sí, sí, sí. tras pérdida. Entonces creo que también si Néstor Lorenzo quiere buscar un otro jugador, yo creo que tiene que buscar a alguien que aporte lo que él aporta sin balón, pero que ofrezca más cosas en ataque.
Y complementando a eso, el último, ya para terminar, el aspecto malo que dejó esta selección Colombia es que le ha costado poder convertir sus fases de juego y posesiones buenas eh, en puntos, en juego, en gol, digámoslo así, en ocasiones claras que pueda ser resolutivo de cara a portería. Ahí sí que ha estado muy mal la selección Colombia. Los dos goles o los tres goles que tuvo la selección Colombia vienen previo a un desperdicio de oportunidades que tuvo la selección Colombia después de generar, después de llegar, pero no ser claros ya en el área chica, en ser resolutivos en esa fase. Y ahí sí que la selección queda debiendo, y no solo hoy, ¿no? Ya Sí, ¿no? en el proceso de Lorenzo le ha costado y en el proceso de Rueda nos costó encontrar a un jugador que pueda cubrir eso. Y es la parte de los goles, el registro de goles. Y lo que usted mencionaba, creo que por ahí a Colombia le ha costado transformar ese dominio en goles. Y no es que le haya pasado solo contra Paraguay, le pasó contra Uruguay, donde teníamos el 3-1 y donde estábamos dominando muchísimo a Uruguay, tuvimos varias opciones para marcar el 3-1, pero no se nos dio, y contra Ecuador, porque contra Ecuador estábamos haciendo un partido, o habíamos desnaturalizado a Ecuador, no estábamos sufriendo y por lo contrario estábamos empezando a tener el balón, estábamos empezando a tener un poco más de confianza, y llega ese penal, no pudimos concretar ese penal, entonces por ahí esa falta de finalización, de contundencia, a veces termina un poco dañando en la confianza al equipo, porque yo siento que, que cuando se falla tanto, por ahí el equipo empieza a tener otra postura, un poco más a conservar el resultado que tiene y termina sufriendo como terminó sufriendo contra una Paraguay, que más allá del juego aéreo y el juego directo no tenía mucho más que ofrecer. Sí, lo que le dicen en el tema de los enviones anímicos, ¿no? Eso va golpeando al futbolista cuando falla y falla tanto. Pero bueno, Diego, yo creo que finalizamos el video de acá, de lo bueno y lo malo que dejó la selección Colombia en esta fecha de eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Denle like al video, suscríbanse al canal, porque vean, más del 90% de los que nos ven no están suscritos al canal. Así que suscríbanse al canal, denle a la campanita y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.